Hola, ¿cómo te va? Espero que bien. Estoy grabando este video porque muchas personas me están preguntando sobre el uso del tapabocas, ¿sí? ¿Sí? Y las consecuencias que puede llegar a traernos desde el conocimiento de la biodecodificación integral y desde todo el trabajo que yo hago con el cuerpo, las consecuencias que pueden llegar a traernos el uso cotidiano del tapabocas. Fíjense que yo tengo que hablar un poco más fuerte para que se me pueda escuchar bien. Y es una de las consecuencias que puede traer justamente el tapabocas, callar nuestra voz. Lo que quiero contarte son cuestiones que yo pienso, cuestiones muy particulares que yo pienso sobre el uso del tapabocas, pero considero que estas cuestiones que me llevan a pensar sobre el uso de este aparatito, de este adminículo, tienen que ver también con el riel de la persona y los programas inconscientes que las personas tenemos o traemos. Hay personas que van a poder utilizar, yo, por ejemplo, se me ocurre, el tapabocas y sin embargo no pasar por ninguna de estas situaciones o conflictos que puede traerles aparejado. Por lo tanto, voy a contar cuáles son las consecuencias que puede tener el uso del tapaboca, pero siempre acompañado o teniendo en cuenta si la persona tiene el programa para poder desarrollar o llevar adelante este conflicto, para que el tapabocas sea un conflicto. Muchas personas no lo tienen y no pasa nada, ¿sí? Entonces, vamos a ir a preguntarnos cuáles son esas consecuencias de la mano de si tenemos o no ese programa. Si no, tranquilo, be happy, como digo, usalo, cuídate, ¿sí? Si consideras que lo necesitas, ¿sí? De todas maneras, vivimos en un espacio social en donde hay ciertos protocolos que hemos puesto para desarrollar nuestra cotidianidad, que está bueno que lo usemos, ¿sí? Aconsejo que se use en los lugares que se tiene que usar. Pero ¿qué pasa? A ver, cuando me pongo el tapabocas pasan cosas interesantes. Por ejemplo, la primera que podemos advertir es que tengo que hablar más fuerte, que hay algo que me está tapando la boca. Los sonidos, el habla sale por la boca, ¿sí? Entonces, tiene que ver con que puede traer aparejados ciertos conflictos que tienen que ver con el no decir, con el guardar, con el tener que levantar y alzar la voz para poder ser escuchado. Algunas cosas que podemos tener también en cuenta en las zonas que tapa el tapabocas tiene que ver con, desde la biodecodificación, toda la zona de la barbilla, tiene que ver con con el territorio de la persona, tanto real, simbólico como imaginario. Es decir, que estamos tapando, estamos cerrando, estamos negando una parte muy importante de nuestro territorio, de nuestro ser identidad, de nuestro ser persona y los lugares y las cosas que habitamos como ser personas, ¿sí? Como la persona que somos. También tiene que ver con, entonces, fíjense qué coherente, la boca, no puedo hablar, tengo que alzar la voz porque es la única manera de que se me pueda escuchar, la posible pérdida del territorio, se me desdibuja el territorio, pero por otro lado, y muy interesante, es en el seno de la vida social. Tengo que salir con tapabocas si me voy a la calle, si tengo que relacionarme con otros, ¿ok? Es la disminución, el desdibujamiento, si me permiten el término, de la parte territorial propia, la propia voz dentro del seno de la vida social. Y además está impuesto esto, ¿sí? Por una ordenanza, por un decreto, por un protocolo. Por lo tanto, está la autoridad a la hora de salir a la calle que me dice esto sí, esto no, ¿sí? Acá te desdibujás, acá te callás,
¿sí? Esto, que parece a conciencia no ser tan grave, a personas que cuentan con ese programa, que vienen con una historia en la que eso les puede hacer mucho sentido, el tapaboca puede traerles esos conflictos o recuerdos sobre esos conflictos. Por otro lado, fíjense que también está tapada la zona de la nariz. Y la zona de la nariz, para la biodecodificación o desde la biodecodificación, tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Me disminuyo, dejo de no solamente habitar mis territorios, sino que además me desdibujo como persona con un sexo, con un género, ¿sí? Ni que hablar con la parte sexual de la persona, el hecho de taparse la nariz. Cosas interesantes desde lo emocional. Si yo me pongo la mascarilla, el tapabocas, me pasó con mi sobrina la otra vez, mi ahijadita, que yo la miraba, ¿sí? Y también se desdibuja la parte emocional, ¿sí? Mírenme a mí, cuando la veo. Mi alegría, más allá de los pómulos, se desdibujan, ¿sí? No puedo expresar tampoco libremente en la cara, que es donde se concentra la emoción, o los rasgos corporales de la emoción, no estoy disponible para mostrarle al otro las emociones que estoy habitando. Por ejemplo, me tapo así, perdón, ¿no? Pero esto es casi televisión, ¿verdad? Miren los ojos de alegría y miren mi boca. Era ironía pura, ¿sí? Y sin embargo queda desdibujado. Desde el inconsciente, cuando no hablo y solo me manifiesto desde lo emocional, hay una gran parte del registro de mi emoción que no le puedo mostrar al otro, ¿sí? ¿Qué cosa es interesante? Desde el decir me callo, desde el hacer, el territorio, me anulo, desde lo emocional no me permito. Esas son las consecuencias que podemos atar por el uso del tapabocas. Vuelvo a decir, y esto que nos quede grabado, esto le va a ocurrir a las personas que vienen con ese programa, que tienen esos conflictos o que habitualmente tienen esos conflictos. Y tampoco es que le va a ocurrir como acabé de decirlo. Una de las posibilidades o de las consecuencias es esa. Yo me pregunto, por ejemplo, si podemos hacerle usar a alguien que fue abusado, abusada, un tapabocas. Sería una tortura para esa persona, un tapabocas, tal vez, si eso no está sanado. Por otro lado, me quiero dedicar sobre el final de este posteo a las pistolitas de la fiebre. Además de que usamos barbijo, con todo lo que puede aparejar, traer y ponerse ese barbijo, que nos enfoquen con una pistola para tomarnos la fiebre, que la colocan aquí o aquí. El inconsciente registra. Estás enfermo, estás sano. Sos bueno, sos malo. Sos óptimo, no sos óptimo. Estás enfermo, estás sano, estás vivo, estás muerto. Digo yo, no había yo entiendo que ponerse acá la fiebre es por alguna razón y aquí por la misma razón. O sea, que hay una razón por tomarla aquí y no tomarla aquí, por ejemplo. Pero digo, no hay otra posibilidad de hacer un espacio, un aparato más amigable que una pistola que nos esté apuntando. No basta solamente el uso del tapaboca para tener cada vez que entramos o no entramos a un lugar una pistola apuntándonos para saber si somos buenos o somos malos o estamos vivos o vamos muertos por ahí caminando. Bueno, cosas que dejo para pensarlo. Estas son algunas de las consecuencias que yo veo, pienso, reflexiono sobre el uso del tapabocas y la pistola de la fiebre en estos momentos de coronavirus y de pandemia. Me gustaría que dejes tu mensaje, que lo compartas si esto te hace sentido. Te dejo un abrazo y no dejes de seguirme por las redes sociales. ¡Chao!